Tu padre ya no está con nosotros. Esta casa me pertenece a mí, su mujer, así que será mejor que te vayas pronto, dijo mi madrastra en un tono como si estuviera regañando a un niño pequeño. El funeral por mi padre acababa de terminar. Mi corazón, tan oscuro y pesado como un cielo encapotado, se turbó. Enfadada, repliqué: ¿Tuyo? Esta es la casa de mi infancia. Eres tú quien debería marcharse. Después de todo, tus aventuras con hombres más jóvenes, traicionando a mi padre una y otra vez, no tienes derecho a llamarte su esposa. Mientras la fulminaba con la mirada, ella puso las manos en las caderas y resopló desdeñosamente. Pues qué lástima. Por desgracia para ti, voy a heredar esta casa y el patrimonio de $1.000.000. Sin embargo, tengo la amabilidad de compartir un poco. ¿Qué tal $50? Mi madrastra soltó una carcajada y yo no pude evitar reírme. Esto pareció molestarla a ella, que frunció el ceño y se alteró visiblemente. ¿De qué te ríes? No, es que realmente no sabes nada, ¿verdad? Tienes la cabeza demasiado en las nubes, ¿no? Entonces le presenté un documento que se estaba poniendo roja de ira. ¿Puedes leer esto? En ese momento, el rostro de mi madrastra palideció. No, no puede ser. Es mentira, ¿verdad? Me llamo Berta. Soy una ama de casa de 29 años, que también trabaja a tiempo parcial. Mi padre era abogado, bastante conocido entre sus compañeros. Creó su propio bufete y trabajó incansablemente con algunos colegas. Mi madre falleció cuando yo era joven y apenas la recuerdo. Mi padre siempre estaba ocupado con el trabajo, así que me crió sobre todo mi abuela. Sin embargo, nunca me sentí insatisfecha con esta vida. Incluso sin mis padres, mi abuela siempre fue amable, y también fui afortunada en mis otras relaciones, apoyada por muchos. Crecí sin problemas y me gradué en el instituto sin problemas. Pero cuando empezaba a disfrutar de mi vida universitaria, una sombra se cernió sobre mi existencia aparentemente perfecta. Una nueva madre apareció en nuestra familia, que siempre habíamos sido solo mi padre y yo. Esta señora será tu madre a partir de hoy. Intenta llevarte bien, me presentó de repente la mujer, vestida de pies a cabeza con marcas de diseño. Encantada de conocerte, Berta. Puedes llamarme mamá y podemos ir juntas de compras. Aunque parecía una persona brillante y guapa, alguien con quien podría haber congeniado como vecina, vivir con ella como madre era otra historia. En conclusión, nuestras personalidades no encajaban bien. Yo soy más bien una persona de interior, que prefiere relajarse en casa con un café los días libres. En cambio, mi madrastra no podía estarse quieta, siempre salía de compras o a fiestas de copas. No es que me cayera mal, pero tendíamos a evitarnos. Pero ese no era el verdadero problema. Lo que vino después fue mucho más significativo. Después de graduarme en la universidad, me contrataron como oficinista en una empresa general. Mi lugar de trabajo estaba a unos 20 minutos en tren de casa, así que por el momento pensaba desplazarme desde casa de mis padres. La relación con mi madrastra seguía como siempre, sin ataques ni acoso, así que decidí no mudarme inmediatamente. De todos modos, unos 6 meses después de incorporarme a la empresa, asistí a una reunión social organizada por mis compañeros. No se me da bien el alcohol, así que no me entusiasmaba, pero no podía perderme la fiesta de copas, ya que iban casi todos mis compañeros de trabajo. De camino a casa después de la fiesta, caminando con unas cuantas personas que iban en la misma dirección a través de una bulliciosa multitud callejera, divisé por detrás una figura familiar. Era mi madrastra. Mientras pensaba que era allí por donde andaba, miré sin querer a su lado y me fijé en un joven desconocido que caminaba junto a ella. Si simplemente estuvieran caminando uno al lado del otro, podría haber creído que eran solo amigos, a pesar de la diferencia de edad. Sin embargo, sorprendentemente, ella tenía el brazo entrelazado con el del joven. La inconfundible atmósfera íntima me hizo contener involuntariamente la respiración. Un compañero que caminaba a mi lado me preguntó: ¿qué pasa? Lo único que pude hacer fue reírme, incapaz de decirle a un colega, al que solo conocía desde hacía unos meses, que mi madrastra podría estar engañándome con un joven. Así que me inventé la excusa de que tenía que ir a un sitio y mandé a mis colegas a casa primero, decidiendo seguir a mi madrastra. Afortunadamente, fue fácil seguirlos entre la bulliciosa multitud del animado centro de la ciudad.
Mi madrastra y el joven se inclinaban de vez en cuando para hablar entre ellos, pareciendo una pareja de lo más acogedora. Después de caminar unos 3 minutos, mi madrastra y el joven miraron a su alrededor con cautela antes de entrar en un edificio. Resultó ser un alojamiento. El susto fue tan grande que sentí náuseas, pero abandoné rápidamente la zona. Había intuido que mi madrastra era un tipo llamativo y sociable, pero nunca imaginé que me engañaría así. Era una traición a mi padre y también a mí. Enfadado por su comportamiento inmoral, decidí enfrentarme a ella al día siguiente, cuando volviera a casa. Por la mañana, como si no hubiera pasado nada, me saludó ligeramente borracha tras una noche de copas. «Oh, Berta, querida, ¿qué pasa? Normalmente no quieres ni verme. Te he visto. Ibas del brazo con un joven entrando en un hotel de corta estancia. Intenta inventar una excusa para eso». Sorprendida por mi franqueza, mi madrastra se quedó con la boca abierta, pero rápidamente esbozó una sonrisa. «¿Eh? ¿Seguro que era yo? No me has visto de frente, ¿verdad? A lo mejor era alguien que se parece a mí». Me estaba retando implícitamente a que presentara pruebas, lo que me ponía en una situación difícil porque no tenía ninguna prueba, aunque lo hubiera visto con mis propios ojos. Ella podía esquivar fácilmente una cuestión como esta. «Eres demasiado ingenua, Berta, querida. Quizás sea porque eres de buena familia. Quieres echarme de casa, pero eso está muy mal. Vuelve cuando puedas demostrarlo». Con eso, levantó la barbilla triunfante y me miró. Frustrado, decidí probar su infidelidad. Gasté todo el dinero que pude en un investigador privado que, al cabo de una semana, confirmó mis sospechas. Sorprendentemente, resultó que me engañaba con 3 hombres diferentes al mismo tiempo, todos ellos jóvenes. Armada con esta información, acudí a mi padre. Siempre había estado ocupado desde mi infancia. «Papá, se trata de la mujer». Mi padre me miró brevemente antes de volver la vista a los documentos que tenía delante. «Ahora estoy ocupado. Hablamos luego, y se trata de mamá, no de la mujer». «Eso no me importa, te está engañando». Me cortaron cuando sonó el smartphone de mi padre. Lo contestó sin excusarse. Siempre era así, desatendido por un padre demasiado ocupado con su trabajo. Podría sonar inmaduro para alguien de más de 20 años, pero no era justo. ¿Por qué estaba tan acalorada? ¿Qué esperaba? Parecía una tontería. Desilusionada, decidí irme a vivir sola, distanciándome físicamente de mi padre y mi madrastra. Vivir sola por primera vez fue caótico y desafiante, pero la vida era más cómoda sin mi indiferente padre y mi imprudente madrastra. Años más tarde, empecé a salir con un compañero de trabajo y acabamos casándonos. Tras hablarlo, decidimos no celebrar una ceremonia nupcial. Si me casaba, tendría que enfrentarme a mi padre y a mi madrastra. No podía aceptarlo. En lugar de eso, me puse un vestido de novia y solo le envié una foto a mi padre. Después de eso, empezó la vida de mi marido y mía solos. Éramos muy felices planeando nuestra vida futura juntos, como construir una casa en cuanto ahorrásemos un poco más de dinero o pensando en tener hijos pronto. En los años transcurridos desde que empecé a vivir sola, rara vez tenía noticias de mi padre, así que fue un shock cuando su nombre apareció en la pantalla de mi smartphone aquel día. «Diga, ¿qué quieres ahora?». La voz que llegó a través del teléfono era la de un hombre al que no reconocí. Se presentó como uno de los compañeros de mi padre y dijo que mi padre se había desmayado de repente en el trabajo y lo habían llevado al hospital. Yo estaba de descanso en el trabajo, así que le expliqué la situación a mi jefe e inmediatamente cogí un taxi al hospital donde habían llevado a mi padre. Cuando llegué al hospital, había un hombre trajeado en la entrada. Parecía que había venido a verme. Me condujo a una habitación del hospital donde mi padre yacía en la cama, pálido, con varios tubos conectados y sin moverse en absoluto. «Papá». Me senté involuntariamente junto a la cama y el colega de mi padre me ofreció una silla y me dijo: «No podemos contactar con su mujer». Al parecer, había intentado ponerse en contacto con mi madrastra al mismo tiempo que conmigo, pero no lo había conseguido por más veces que había llamado. «Qué inoportuno en una emergencia», dijo el colega de mi padre. Dijo que volvería a intentar ponerse en contacto con ella, pero no pude molestarle más. De mala gana, decidí llamar a mi madrastra desde mi smartphone. Intenté llamar,
pero no contestó. 10 minutos después, volví a llamar con el mismo resultado. Unos 30 minutos después, mi madrastra por fin me devolvió la llamada. ¿Qué quieres? Es molesto recibir tantas llamadas. Tengo mis propios asuntos de los que ocuparme. Por fin me he comunicado. En realidad, papá ha sufrido un colapso y ahora está en el hospital. Es el hospital grande que está enfrente de la estación. ¿Cuándo puedes venir? Mientras se lo contaba con irritación contenida, mi madrastra gimió. Luego, con una voz anormalmente alegre, dijo, bueno, no puedo ir. Estoy muy ocupada, así que te lo dejo todo a ti, Berta. Llámame si pasa algo. Adiós. Antes de que pudiera contestar, mi madrastra ya había colgado unilateralmente. Intenté devolverle la llamada de inmediato, pero no lo conseguí. Tal vez hubiera apagado el teléfono. Había pensado que incluso una mujer infiel acudiría al hospital si su marido se desmayaba, pero fui demasiado optimista. Déjalo todo en tus manos, como dijo ella. Mi madrastra no vino a visitarme, y mucho menos a cuidar de él. Durante ese tiempo, me ocupé de los ingresos en el hospital, los cuidados diarios y el papeleo, agotando mi permiso retribuido. Aunque mi padre y yo llevábamos años distanciados, seguía preocupándome por él. En esta situación, hice todo lo que pude, con la esperanza de que despertara pronto. Visitaba el hospital a diario, pero ese deseo no se cumplía. Al final, mi padre no se despertó y falleció. Entonces, las cosas fueron tan agitadas que apenas las recuerdo, y no tuve tiempo de guardar luto. Tenía que ponerme en contacto con abogados y conocidos del bufete que había fundado mi padre y organizar el funeral, y había mucho que hacer. La gente del bufete de mi padre me ayudó a contactar con las partes pertinentes, lo cual fue un alivio, pero mi madrastra no hizo nada como había dicho y solo apareció el día del funeral. Allí, delante de todos, lloró ante el ataúd de mi padre. No había ayudado cuando mi padre o yo teníamos problemas, pero se comportaba como una heroína trágica cuando los demás la miraban, viendo hasta dónde llegaba burlándose de la gente. En ese momento me encontré moviéndome. Agarré con fuerza el brazo de mi madrastra y la llevé fuera del local. ¡Basta ya! Eres tan poco sincera. No vuelvas a mostrarme tu cara. Al decir esto con rabia, mi madrastra dejó de llorar inmediatamente. ¿Eh? ¿Qué? Actuando todo el alto y poderoso. ¿Eh? Bien, me iré por hoy. Espera a ver quién ríe el último después. Con esas ominosas palabras, se marchó dando fuertes pasos. 2 semanas después, tras el funeral y una vez que todo se calmó, visité la casa de mi infancia por primera vez en años. Estaba allí para empezar a organizar en serio las pertenencias de mi padre. Aunque antes había trasladado documentos relacionados con su trabajo a su bufete de abogados, los objetos personales, como su ropa y sus libros, habían permanecido intactos. No creía que mi madrastra se molestara en ordenarlos, así que me tocaba a mí. Cuando llevaba 1 hora ordenando y limpiando, mi madrastra, que parecía haber estado fuera, llegó a casa. Irrumpió en el salón con vigor. «Vaya, Berta, ¿qué haces aquí? Esta casa es mía ahora. No deberías entrar sin invitación», dijo, en un tono que se podría utilizar para regañar a un niño pequeño. Le repliqué mientras seguía organizando los efectos personales de mi padre. «¿Tuya? Esta es la casa de mi infancia. El que se entromete eres tú». Al oír eso, mi madrastra puso las manos en las caderas e hinchó el pecho de forma espectacular. «Esta casa y $1 millón de herencia son míos, pero como soy generosa, podría compartir un poco contigo. ¿Qué tal, digamos, $50? No pude evitar reírme de su risa aguda. Esto pareció molestarla y frunció profundamente el ceño. Su rostro mostraba claramente disgusto. «¿Qué tiene tanta gracia? ¿De qué estás hablando? No tienes derecho a la herencia». Al decir esto, mi madrastra se quedó paralizada como si el tiempo se hubiera detenido. Y cuando por fin comprendió, su cara se puso roja de ira. «Soy su mujer. Es natural que herede la casa y el dinero», dijo desafiante. «Sí, su pareja de hecho, ¿verdad? Las parejas de hecho no son herederas legales, ¿no lo sabías?». Abrí los ojos y fingí sorpresa.
Probablemente evitaste presentar un certificado de matrimonio para tener una salida fácil cuando se descubrieran tus asuntos, pero te salió el tiro por la culata, ¿no? Siempre eres descuidado cuando más importa. Lo siento, pero no puedes echarme. Eres tú quien debería irse. Y si necesitas dinero, te doy un poco. ¿Qué tal? Veamos, $50. Dije esto como si liberara años de frustración contenida. La cara de mi madrastra se puso aún más roja, probablemente de vergüenza. Pero una pareja de hecho puede heredar si hay testamento, ¿no? ¿Y qué hay de ser beneficiaria de un seguro de vida? Mi madrastra intentaba desesperadamente encontrar la manera de meterle mano a la herencia, pero era inútil. Soy la beneficiaria del seguro de vida y no hubo testamento. Falleció repentinamente, y creo que la pensión de supervivencia también podría ser difícil. Tendrías que demostrar tu condición de pareja de hecho, pero con pruebas de tus amoríos, probablemente no te la reconozcan. Aunque no estaba muy familiarizada con los detalles de las pensiones de supervivencia, parecía eficaz para intimidar a mi madrastra, ya que sus esperanzas se iban desvaneciendo una a una. Su rostro se volvió más severo y le asesté el golpe definitivo. Aquí eres una completa desconocida. Recoge tus cosas y vete, o llamaré a la policía. Mi madrastra se mordió el labio inferior con frustración. Se apresuró a meter la ropa en una maleta y salió furiosa de casa. Más tarde me llegaron rumores de lo que le había ocurrido. Al depender de los ingresos de mi padre, llevaba años sin trabajar. Por lo tanto, ahora no podía encontrar un empleo a tiempo completo y vivía al día haciendo trabajos esporádicos. Sin embargo, su carácter egoísta no cambiaba y pronto intentó pedir ayuda a viejos conocidos, pero ninguno estaba dispuesto a acogerla. Le faltaba dinero y ya no poseía la belleza de su juventud. Entonces, mi madrastra dio un paso escandaloso. Se presentó ante mi marido afirmando: «Soy más bella y atractiva como mujer que Berta». Parecía que quería orquestar un escenario en el que yo lo presenciara y pensara que se trataba de una aventura, pero, naturalmente, mi marido rechazó sus insinuaciones. Frustrada por no conseguir dinero, mi madrastra intentó destrozar a mi familia, lo que no hizo más que dar lástima. Más tarde, llamé rápidamente a la policía y mi madrastra recibió una severa advertencia. Espero que haya aprendido la lección. Por cierto, cuando estaba ordenando las pertenencias de mi padre, encontré algo curioso. Era su diario. Aunque puede estar mal leer el diario de alguien, aunque haya fallecido, sentí demasiada curiosidad por sus pensamientos y leí un poco. Las entradas estaban llenas de palabras de preocupación. Preocupación por mi salud y mis perspectivas de futuro. ¿Está comiendo bien Berta? ¿No está sufriendo demasiado en su trabajo? Eran algunas de las líneas escritas. Parecía que mi padre había trabajado tanto porque quería asegurarse de que yo no pasara apuros económicos en el futuro. En el diario había una foto. En ella aparecíamos sonriendo mi joven padre, mi madre biológica y yo. Yo estaba en brazos de mi madre y mi padre se abrazaba a su hombro. Al ver esa foto, por fin lo sentí. Mis padres me querían. Había otra foto en el diario, una reciente de mi padre y mi madrastra. Aunque no entendía por qué mi padre mantenía una relación de hecho con mi madrastra, parecía que ella le importaba a su manera. Por desgracia, ese sentimiento no era correspondido por ella. Decidí convertirme en alguien que no solo pudiera recibir amor, sino también comprenderlo. Entonces, para mi alegría, descubrí que estaba embarazada. Hace poco visitamos el hospital y parece que el bebé se está desarrollando bien. De cara a cuando nuestro hijo crezca, mi marido y yo hemos decidido vivir en la casa que nos dejó mi padre. Nuestro actual piso de alquiler no tiene espacio suficiente para la habitación de un niño. Hemos decidido gastar dinero por el bien de nuestro hijo. Todo es por el bien de nuestro futuro hijo. Igual que mis padres me quisieron a mí, yo querré a este niño. Me lo prometí a mí misma.